Capítulo 25 de las pruebas iniciáticas. Vamos a retomar ahora esta segunda parte del curso. Ya en el capítulo 25 estamos a la mitad del libro. Y hablando sobre las pruebas iniciáticas empezamos. Consideramos ahora la cuestión de lo que se llama las pruebas iniciáticas, que no son en suma más que un caso particular de los ritos de este orden, pero un caso bastante importante como para merecer ser tratado aparte, tanto más cuanto que da lugar también a muchas concepciones erróneas. La palabra misma, pruebas, que se emplean en múltiples sentidos, tiene quizás algo que ver con todos estos equívocos, a menos, no obstante, de que algunas de las acepciones que hemos tomado corrientemente no provengan ya de confusiones previas, lo que es igualmente muy posible. No se ve muy bien, en efecto, por qué se califica comúnmente de prueba a todo acontecimiento penoso, ni por qué se dice que alguien que sufre está siendo probado. Es difícil ver en esto otra cosa que un simple abuso del lenguaje, cuyo origen, por lo demás, podría no carecer de interés buscar. Sea como sea, esta idea vulgar de las pruebas de la vida existe, inclusive si no responde a nada claramente definido, y es, sobre todo, la que ha dado nacimiento a falsas asimilaciones en la que concierne a las pruebas iniciáticas, hasta tal punto que algunos han llegado a no ver en estas más que una suerte de imagen simbólica de aquellas, es decir, las pruebas de la vida, del mundo ordinario, lo que, por una extraña inversión de las cosas, daría a suponer que son los hechos de la vida humana exterior, los que tienen un valor efectivo y los que cuentan verdaderamente desde el punto de vista iniciático mismo. Bien, recordemos que todos estos rituales o símbolos están evocando estados internos que la persona encuentra cuando está en esa búsqueda interna. Eh, y estas pruebas efectivamente son etapas, obstáculos o estados internos, y cada uno de estos estados simbólicos son representados por pruebas. Por lo menos así lo recuerdo y lo entiendo yo. Yo no he leído este capítulo en muchos años. Sí recuerdo que me pareció muy extraña porque esta observación de Guénon de que las pruebas de la vida y de que las pruebas efectivamente están asociadas a algún tipo de sufrimiento o algún tipo de pena. De hecho, en el Islam efectivamente se dice que dunya o esta vida mundanal es una vida de pruebas. Son pruebas por las cuales se obtiene en cierta forma grados de purificación. Y en ese sentido sí hay un aspecto en la vida ordinaria para el ser humano, para su conciencia, pasar por ciertas circunstancias que pueden tener un objetivo efectivamente de realización interior. Pero quizás lo que ganó esa observación en este momento en su vida, eh, de que las pruebas del mundo ordinario o una persona profana que no le ve un sentido espiritual a una circunstancia de su vida, para esa persona una dificultad o un pesar de la vida cotidiana no tiene que tener un significado espiritual o trascendente. Es simplemente un problema más, una circunstancia más, una situación vital más. Pero bueno, continuando, para ver qué es lo que Ganón quiere hacer observar acá. Sería verdaderamente muy simple si la cosa fuera así. Es decir, que... no, me salté. Él dice que hay un abuso del lenguaje en cuanto a que aquella persona que sufre está siendo probado. Es difícil ver en esta otra cosa que un simple abuso del lenguaje, cuyo origen, por lo demás, podría no carecer de interés buscar. Sea como sea, esta idea vulgar de las pruebas de la vida existe, inclusive si no responde a nada claramente definido. Y es, sobre todo, lo que ha dado nacimiento a falsas asimilaciones en lo que concierne a las pruebas iniciáticas, hasta tal punto que algunos han llegado a no ver en estas más que una suerte de imagen simbólica de aquellas, las pruebas de la vida, lo que por una extraña inversión de las cosas daría a suponer que son los hechos de la vida humana exterior los que tienen un valor efectivo y los que cuentan verdaderamente desde el punto de vista iniciático mismo, ¿vale? Que no lo que invita acá es a considerar estas pruebas desde un punto de vista interno, no externo, lo cual tiene lógica. Sería verdaderamente muy simple si la cosa fuera así, y entonces todos los hombres serían, sin sospecharlo, candidatos a la iniciación. Bastaría que cada uno hubiera atravesado algunas circunstancias difíciles, lo que ocurre más o menos a todo el mundo, sin duda. Para alcanzar esta iniciación, de la que por otra parte sería muy difícil decir por quién y en el nombre de qué sería conferida. Pensamos haber dicho bastante ya sobre la verdadera naturaleza de la iniciación, como para no tener que insistir sobre la absurdidad de tales consecuencias.
La verdad es que la vida ordinaria, tal como se entiende hoy día, no tiene absolutamente nada que ver con el orden iniciático, lógicamente, puesto que corresponde a una concepción enteramente profana. Y si se considera, por el contrario, la vida humana según una concepción tradicional y normal, es decir, vinculada a los principios, todas estas lecturas de Guénon, lo que es intentar ver la vida, la existencia, desde los principios, desde lo interno hacia afuera, justamente eh, esa concepción la que hace interesantes estas lecturas y lo que es la búsqueda, la iniciación. Se podría decir que es ella la que puede ser tomada como un símbolo y no a la inversa. Correcto. Estoy de acuerdo en que las pruebas internas y los estados internos, mientras más profundos, mientras más cercanos al principio, mientras más cercanos al ser, son más reales y más significativos que cualquier circunstancia externa del mundo ordinario. Este último punto merece que nos detengamos en él un instante. Se sabe que el símbolo debe ser siempre de un orden inferior a lo que es simbolizado. Lo que, lo recordamos de pasada, basta para descartar todas las interpretaciones naturalistas imaginadas por los modernos, puesto que las realidades del dominio corporal son las del orden más bajo y más estrechamente limitado, no podrían ser simbolizadas por nada y por lo demás no tienen ninguna necesidad de ello, puesto que son directamente e inmediatamente aprehensibles a todo el mundo. Esto, em, en el 2023 en el que estamos, y 2024 ya prácticamente, em, esto se ha mantenido, la tendencia humana constantemente a aferrarse al exterior es una constante universal de este ciclo, de estas épocas. Esto se va a mantener y es importante recordar que estas realidades más obvias, más corporales, más inmediatas, son las del orden más bajo y que cuyo interés debería ser para nosotros secundario. Por el contrario, todo acontecimiento o fenómeno, por insignificante que sea, podrá siempre, en razón de las correspondencias que existen entre todos los órdenes de realidad, ser tomado como símbolo de una realidad de orden superior, realidad de la que es en cierto modo una expresión sensible. Qué importante es posicionarse en esta visión de la vida porque cambia todo, como consideramos incluso los acontecimientos más ordinarios. Por eso mismo, de que deriva de ella como una consecuencia, se deriva de su principio. Y a este título, por desprovisto de valor y de interés que sea en sí mismo, podrá representar una significación profunda para aquel que es capaz de ver más allá de las apariencias inmediatas. Ver más allá de las apariencias inmediatas. En eso hay una transposición cuyo resultado, evidentemente, ya no tendría nada de común con la vida ordinaria y ni siquiera con la vida exterior de cualquier manera que se la considere, puesto que ésta ha proporcionado simplemente el punto de apoyo que permite a un ser dotado de aptitudes especiales salir de sus propias limitaciones. Y este punto de apoyo, insistimos en ello, podrá ser cualquiera, puesto que aquí todo depende de la naturaleza propia del ser que se sirva de él. Por consiguiente, y esto nos lleva de nuevo a la idea común de las pruebas, no hay nada imposible en que, en algunos casos particulares, el sufrimiento sea la ocasión o el punto de partida de un desarrollo de posibilidades latentes. Pero exactamente como cualquier otro acontecimiento puede ser en otros casos. La ocasión decimos y nada más, y eso no podría autorizar a atribuir al sufrimiento en sí mismo ninguna virtud especial y privilegiada, a pesar de todas las declaraciones acostumbradas sobre este punto. Por lo demás, destacamos que este papel completamente contingente y accidental del sufrimiento, incluso reducido hacia sus justas proporciones, es ciertamente mucho más restringido en el orden iniciático que en algunas otras realizaciones de un carácter más exterior. Es sobre todo en los místicos donde deviene en cierto modo habitual y parecer adquirir una importancia de hecho que puede ser causa de ilusión. Y bien entendido en estos místicos mismos los primeros, lo que se explica sin duda, al menos en parte, por consideraciones de naturaleza específicamente religiosa, una llamada. Por lo demás, habría lugar a preguntarse si esta exaltación del sufrimiento es verdaderamente inherente a la forma especial de la tradición cristiana, y si no le ha sido más bien sobreimpuesta, en cierto modo, por las tendencias naturales del temperamento occidental. Aunque el sufrimiento es inevitable, el dolor es opcional, es una frase conocida del budismo. Esto es algo que, de hecho, está en casi todas las tradiciones y es normal porque la condición humana eh, es está vinculada a situaciones de dificultades, de lucha y de sufrimiento. Y entonces es normal que esto aparezca en las diferentes tradiciones. Em,
no creo que sea inherente únicamente a la forma cristiana, pero sí está bastante presente sin duda en la forma occidental cristiana. Es menester agregar todavía que la psicología profana contribuye ciertamente en una buena parte a extender sobre todo las ideas más confusas y más erróneas. Pero en todo caso, ya se trata de simple psicología o de misticismo, todas estas cosas no tienen absolutamente nada en común con la iniciación. Sí, bueno, quizás que no, lo que quiere decir es que no hay que exaltar o darle una importancia excesiva a el significado o la puerta de entrada que puede dar el sufrimiento como un punto de partida para una realización interior, y que un orden de realización interna no necesita ser sufrido, no necesita ser de dolor para purificarse. Esto necesariamente la iniciación es vincularse con unos principios y ascender hacia ellos, ¿no? El sufrimiento y el dolor y las dificultades de la vida ordinaria son algo que están más asociados, de hecho, al ego y al mundo corporal y a las condiciones de esta existencia. Por lo tanto, todo esto es un ejercicio un poco de poner las cosas en su justo lugar. Aclarando eso, Aclarado eso, no es menester indicar también la explicación de un hecho que podría parecer, a los ojos de algunos, susceptibles de dar lugar a una objeción. Aunque las circunstancias difíciles o penosas sean ciertamente, como lo decíamos hace un momento, comunes a la vida de todos los hombres, ocurre bastante frecuentemente que aquellos que siguen una vida iniciática las ven multiplicarse de una manera desacostumbrada. Bueno, hablando de la vida de los profetas, es suficiente para dar fe y evidencia de que esta afirmación de que no tiene sentido. Este hecho se debe simplemente a una suerte de hostilidad inconsciente del medio. Hostilidad a la que ya hemos tenido la ocasión de hacer alusión precedentemente. Parece que este mundo, queremos decir el conjunto de los seres y de las cosas mismas que constituyen el dominio de la existencia individual, se esfuerzan por todos los medios en retener al que está cerca de escapársele. Tales reacciones no tienen en suma nada que no sea perfectamente normal y comprensible, y por desagradables que puedan ser, no hay ciertamente nada que sorprenderse. Así pues, en eso se trata de obstáculos suscitados por fuerzas adversas, y no, como a veces parece imaginarse erróneamente, de pruebas queridas e impuestas por los poderes que presiden la iniciación. Es necesario acabar de una vez por todas con estas fábulas, ciertamente mucho más próximas de los delirios ocultistas que de las realidades iniciáticas. Lo que se llaman las pruebas iniciáticas es algo completamente diferente y no bastará ahora una palabra para zanjar, y nos bastará ahora una palabra para zanjar definitivamente todo equívoco. Son esencialmente ritos, lo que las pretendidas pruebas de la vida no son evidentemente de ninguna manera. Y no podrían existir sin este carácter ritual, ni ser reemplazados por nada que no poseyera este mismo carácter. Con esto, se puede ver enseguida que los aspectos sobre los que más se insiste generalmente son en realidad completamente secundarios. Si estas pruebas estuvieran destinadas verdaderamente, según la noción más simplista, a mostrar si un candidato a la iniciación posee las cualidades requeridas, es menester convenir que serían muy ineficaces, y se comprende que aquellos que se atienden a esta manera de ver están tentados a considerarlas como sin valor. Pero, normalmente, aquel que es admitido a sufrirlas ya debe haber sido reconocido por otros medios más adecuados, como bien y debidamente cualificado. Bien, es decir, que las pruebas no son para demostrar una cualificación. Yo sí había leído algunos libros donde a los iniciados de los misterios antiguos los ponían a pasar por ciertas circunstancias, a ver cómo se comportaban y ver si eran cualificables. Y sí he visto este mito en otras literaturas, que como dice que no, más cercanos a los ocultistas. Pero bien, que nos dice que son ritos y que ese no es su objetivo, que la persona que está pasando por una prueba de iniciación, por ejemplo, en la masonería, ya está en medio del rito iniciático, ya ha sido, eh, ya ha obtenido el ingreso para vincularse a la asociación iniciática. Se diría entonces que estas pruebas constituyen una enseñanza que se da bajo una forma simbólica y que está destinada a ser meditada ulteriormente. Esto es muy cierto, pero se puede decir de cualquier otro rito, ya que todos, como lo hemos dicho, presentan. Es decir, que esto es muy cierto, pero se puede decir otro tanto de cualquier otro rito, es decir, todos son una enseñanza simbólica, ya que todos, como lo hemos dicho precedentemente, tienen igualmente un carácter simbólico y por consiguiente una significación que incumbe profundizar a cada uno según la medida de sus propias capacidades. La razón de ser esencial del rito es, así como lo hemos explicado en primer lugar, la eficacia que le es inherente. Por lo demás, no hay que decirlo,
Esta eficacia está en estrecha relación con el sentido simbólico incluido en su forma, pero por eso no es menos independiente de una comprensión actual de este sentido en aquellas que toman parte en el rito. Por consiguiente, es en este punto de vista de la eficacia directa del rito donde conviene colocarse ante todo. El resto, cualquiera que sea su importancia, no podría venir más que en segundo rango, y todo lo que hemos dicho hasta aquí es suficientemente explícito a este respecto como para dispensarnos de detenernos más en ello. Para más precisión diremos que las pruebas son ritos preliminares o preparatorios a la propiamente dicha. Repetir esto. Para más precisión diremos que las pruebas son ritos preliminares o preparatorios a la iniciación propiamente dicha. Constituyen su preámbulo necesario, de tal suerte que la iniciación misma es como su conclusión inmediata. Hay que destacar que revisten frecuentemente la forma de viajes simbólicos. Por lo demás, anotamos este punto solo de pasada, ya que no podemos pensar en extendernos aquí sobre el simbolismo del viaje en general. Y diremos solamente que, bajo este aspecto, se presentan como una búsqueda, o mejor una gesta, como se decía en la lengua de la Edad Media, que conduce al ser de las tinieblas del mundo profano a la luz iniciática. Esto es bastante profundo porque actualmente justamente que me ha tocado viajar mucho y que me encuentro en Ceuta y estaba entre las dos columnas de Hércules, Calpe y Ávila, y he visto Jebel Musa y he estado dando mucho tiempo en esta zona tan interesante donde muchos otros maestros espirituales han pasado tiempo. Me he dado cuenta efectivamente de este simbolismo geográfico. Es algo que le quiero dedicar más adelante a reflexionar un poco, pero muy interesante no lo recordaba, esta asociación entre las pruebas iniciáticas y los viajes simbólicos. Es algo que efectivamente está estrechamente vinculado y sobre todo se puede dar por un ejemplo Odiseo como un buen ejemplo simbólico de esta búsqueda, de esta gesta, de este viaje, de esta odisea. Continuamos. Pero todavía esta forma, que se comprende así por sí misma, no es en cierto modo más que accesoria, por muy apropiada que sea aquello de lo que se trata. En el fondo, las pruebas son esencialmente ritos de purificación. En el caso, por ejemplo, de la masonería, están asociados los elementos, el fuego, el aire, etc. Y es eso lo que da la explicación verdadera a esta palabra pruebas, que tiene aquí un sentido claramente alquímico y no al sentido vulgar que ha dado lugar a los errores que hemos señalado. Ahora bien, lo que importa para conocer el principio fundamental del rito es considerar que la purificación se opera por los elementos, en el sentido cosmológico de este término, y la razón de ello puede expresarse muy fácilmente en algunas palabras. Quien dice elemento dice simple y quien dice simple dice incorruptible. Por consiguiente, la purificación ritual tendrá siempre como soporte material los cuerpos que simbolizan los elementos y que llevan sus designaciones, ya que deben entenderse bien que los elementos mismos no son en modo alguno cuerpos pretendidos simples, lo que por lo demás es una contradicción, sino eso a partir de lo cual se forman todos los cuerpos, o al menos uno de estos cuerpos. Voy a volver a leer esto, que es lo que quiero decir acá. La purificación ritual tendrá siempre como soporte material los cuerpos que simbolizan los elementos, bien, y que llevan sus designaciones, ya que debe entenderse bien que los elementos mismos no son en modo alguno cuerpos pretendidos simples, lo que, por lo demás, es una contradicción, sino eso a partir de lo cual se forman todos los cuerpos, es decir, son las esencias, o al menos uno de estos cuerpos. Porque aquí obviamente los elementos, si el elemento del orden corporal es un simbolismo de un principio más trascendental. Y esto se aplica igualmente en el orden tradicional exotérico, concretamente lo que concierne a los ritos religiosos, el bautismo, donde este modo de purificación se usa no solo para los seres humanos, sino también para otros seres vivos, para objetos inanimados y para lugares o edificios, como el uso del agua bendita para consagrar cosas en la tradición cristiana. O la ruquilla, en el caso de la tradición islámica, que es la bendición, en cierta forma, ritual del agua a través de la recitación del Corán sobre, por ejemplo, un vaso con agua, para que pueda ser tomada con objetivos de sanación, purificación, etc. El mismo wudu, que es la purificación del baño ritual. Hay varios ejemplos, sí,
Continuando, si el agua parece jugar aquí un papel preponderante en relación a los otros cuerpos representativos de elementos, es menester decir, no obstante, que este papel no es exclusivo. Quizás se podría explicar esta preponderancia destacando que el agua, en todas las tradiciones, es además particularmente el símbolo de la substancia universal. Sea como sea, apenas hay necesidad de decir que los ritos de los que se trata, lustraciones, abluciones u otros, comprendido hoy el rito cristiano del bautismo, el cual ya hemos indicado que entra también en esta categoría, no tienen como tampoco lo tienen, no tienen, como tampoco lo tienen, por lo demás, los ayunos de carácter igualmente ritual o la prohibición de algunos elementos, absolutamente nada que ver con prescripciones de higiene o de limpieza corporal. Únicamente, obviamente eso es algo completamente secundario, según las concepciones estúpidas de algunos modernos que, al querer reducir expresamente todas las cosas a una explicación puramente humana, parecen complacerse en elegir siempre la interpretación más grosera que sea posible imaginar. Es verdad que las pretendidas explicaciones psicológicas, aunque son de apariencia más sutil, no valen más en el fondo. Todas desdeñan igualmente considerar la única cosa que cuenta en realidad, a saber, que la acción efectiva de los ritos no es una creencia ni una cuestión teórica, sino un hecho positivo. Y es verdad, es decir, reducir, por ejemplo, una evolución ritual y decir que no, en esas épocas era necesario porque había muchas enfermedades y siempre esta explicación grosera para intentar entender civilizaciones que tenían una visión del mundo centrada en los principios y que para ellos este acto ritual era un medio de purificación más trascendente que un simple eh, lavado pragmático. Continuemos. Se puede comprender ahora por qué, cuando las pruebas revisten de forma de viajes sucesivos, estos se ponen respectivamente en relación con los diferentes elementos. Y solo nos queda indicar en qué sentido debe entenderse desde el punto de vista iniciático el término mismo de purificación. Se trata de conducir al ser a un estado de simplicidad indiferenciada, comparable, como lo hemos dicho precedentemente, al de la materia prima, entendida naturalmente aquí en un sentido relativo, a fin de que sea apto para recibir la vibración del fiat lux iniciático. Es menester que la influencia espiritual, cuya transmisión le va a dar esta iluminación primera, o es menester que la influencia espiritual, cuya transmisión le va a dar esta iluminación, no encuentre en él ningún obstáculo debido a preformaciones inarmónicas provenientes del mundo profano. Y hay una llamada preformaciones inarmónicas. Por consiguiente, la purificación es también a este respecto lo que se llamaría en el lenguaje cabalístico una disolución de las cortezas o de los clifot en la cábala, ¿no? Son estos estados inferiores. En conexión con este punto hemos señalado igualmente en otras partes la significación simbólica del despojamiento de los metales. Ver el reino de la cantidad, los signos de los tiempos. Bien. Simbólicamente estás purificando, despojándote de todas estas cortezas, de todo este hollín, este humo que tiene internamente el alma, para que esa luz pueda trascender, pueda profundamente iluminar el ser. Entonces es muy bonito el simbolismo de la prueba iniciática, es muy bonito el símbolo de la purificación. Aquí como que no nos está recordando. Verlo de esta manera es menester que la influencia espiritual cuya transmisión le va a dar esta iluminación primera no encuentre en él ningún obstáculo debido a preformaciones inarmónicas provenientes del mundo profano. Y entendiendo que muchas de estas contaminaciones son un efecto de vivir en un entorno que está oscurecido. Y por eso debe ser reducido primeramente a este estado de materia prima, lo que, si se quiere reflexionar en ello un instante, muestra bastante claramente que el proceso iniciático y la gran obra hermética no son en realidad más que una sola y misma cosa, la conquista de la luz divina, que es la única esencia de toda espiritualidad. Perfecto. Y el próximo capítulo continúa con el simbolismo de la muerte iniciática.